Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de vida, cuáles son las compañías más económicas para contratar esta cobertura que te permite proteger a tu familia contra la posibilidad de perder a su principal fuente de ingresos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la visita del economista Mario Blecher. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Miguel Cielonca para hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y en instantes se va a sumar Agustina Martínez Bassi con toda la información de seguros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Gracias Ale? por estar aquí. Placer, gracias por invitarme. Una vez más. Bueno, vamos a arrancar con la información que tenemos para hoy. Y en estos últimos días el dólar se ubicó en su nivel más bajo en más de 2 semanas. La moneda americana que llegó a superar los 16 pesos con 40, impulsada por la crisis política de Brasil, hoy se ubicó por debajo de los 16 pesos con 30. Santi, cuando se produjo justamente el salto hace más de 2 semanas, dijimos que iba a tener un límite, que iba a ser acotado este salto. Hay muchos factores que se combinan para presionar la cotización a la baja, para mantenerla contenida o por lo menos con un crecimiento muy por debajo de la inflación, ¿no? Sí, Ale, creo que el motivo principal es también, hay que buscar las raíces de lo que fue el salto hasta este valor que vos decías, 16.40, cuando se produjo la crisis de Brasil. Y es que las cosas en Brasil parecen estar más tranquilas, al menos desde el punto de vista económico o cambiario, mientras la crisis política y la crisis económica parecen haberse bifurcado en Brasil. Siguen Temer, el presidente, teniendo problemas, se va a anunciar justamente en las próximas horas cómo va a seguir su juicio político, pero realmente está muy tranquilo, 3,28 realmente no parece pegar ningún tipo de salto. Entonces, justamente estos factores que fueron los que desencadenaron cierto tipo de miedos o de pánicos que hicieron saltar el peso, casi un peso, de 15.50 a 16.50, bueno, parecen estar dispersándose. A esto hay que agregar que, bueno, una vez dispersados los factores de coyuntura, quedan los estructurales. Y en los estructurales tenemos un ingreso de capitales de dólares a Argentina como producto de las bajas tasas de interés en los mercados internacionales y algunas expectativas que también hay respecto a que la Argentina por fin vuelva a crecer, respecto a que la Argentina deje de ser un mercado de frontera y pase a ser un mercado emergente y por lo tanto que puedan ingresar capitales que hasta ahora por restricciones propias de estatutos patrimoniales no podían comprar activos argentinos. Todo eso está ayudando justamente a que ingresen capitales hacia la Argentina y que, bueno, suba la oferta de dólares. Todo esto genera tensiones a la baja del tipo de cambio. Por supuesto que esto también le conviene al gobierno a pocos meses de la elección de medio término. Y hay que destacar también el financiamiento del enorme déficit fiscal, el financiamiento con deuda en dólares que después se vuelcan al mercado local y también contribuyen a presionar la moneda americana a la baja. Sí, Ale, seguramente vamos a hablar de esto con Mario Blecher, que nos va a visitar en el programa de hoy, pero lo cierto es que la Argentina ha emitido una enorme cantidad de deuda. El gobierno ha salido a defenderse, a decir, bueno, 2/3, 2/3 partes de lo que emitimos fue para pagar deuda que nos había dejado el gobierno anterior, pero lo cierto es que se emitieron casi 100.000 millones de dólares en poco más de un año y medio.
Y también además que continúa profundizándose el atraso cambiario. Hubo cierto alivio, ¿no?, en algunos funcionarios del gobierno cuando se produjo el salto en la cotización de la moneda, pero ese alivio ha durado poco, ¿no? Y nuevamente la preocupación vuelve a hacerse cada vez más importante. Lo hablaremos también de este tema con Mario Blecher en el último bloque. Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de seguros de vida, cuáles son las compañías más económicas para contratar esta cobertura que te permite proteger a tu familia contra la posibilidad de perder a su principal fuente de ingreso. Hoy te presentamos los seguros de vida más económicos que hay en el mercado, las compañías que lo ofrecen y los costos que tienen por mes. Como siempre hacemos, nosotros te mostramos un ejemplo específico, después vos tendrás que ver cuál es el que se ajusta más a tus necesidades. La primera póliza tiene que ver con póliza contra muerte. Vamos a verlo en pantalla, cuáles son los números. Las compañías CNP con un costo mensual de 295 pesos, SMG 305, Binaria 308, Prudential 325 y Mercantil Andina 327 pesos. Esto hay que entender que es por una suma asegurada de 500.000 pesos para una persona de 40 años, casada y con 2 hijos. El resto de las compañías, Allianz, Mapfre, San Cristóbal, Río Uruguay y Sancor, oscilan entre 332 pesos y 345 pesos de costo mensual. También tenemos una póliza que es contra muerte e invalidez, con la misma suma asegurada de 500.000 pesos para una persona de 40 años, casada y con 2 hijos. Mirá. SNP 380 pesos de costo mensual, SMG 386, Binaria 390, Prudential 393 y Río Uruguay 406 pesos. El resto de las compañías Allianz, Sancor, Mapfre, San Cristóbal, Mercantil Andina oscilan entre los 407 y 420 pesos. Vale aclarar que el monto asegurado va a tener que ver con el nivel de vida de la familia, ¿no? Siempre entendiendo que este tipo de seguros apuntan a que en caso de pérdida de un familiar y consecuente pérdida de ese ingreso, la familia pueda mantener el nivel de vida o por lo menos amortiguarlo de la mejor forma posible. Sí, una cobertura importante que vemos, que tiene un precio realmente accesible. Vamos a cambiar de tema y vamos a abrir ahora el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, donde esta semana hemos tenido un respiro en el Merval tras varias semanas consecutivas en las que veníamos hablando una tras otra de nuevos récords, ¿no?, en el mercado local. Finalmente esta semana hubo un respiro, Miguel. Así es, sale esta semana, el Merval se está tomando un descanso, está después de 2 o 3 días de una baja marginal, está un 2% debajo del récord que marcó el 1 de junio, 22.600 puntos. Vos sabés que en el mercado hay una frase que dice que los árboles no crecen hasta el cielo. El Merval está ganando en dólares más de 30%, algunas acciones del Merval más del 100%. En lo que va del año. En lo que va del año. Notable, perdón. ¿no? Exacto. Entonces, realmente estamos frente a una eventual toma de ganancias que luce saludable. Ahora la atención va a estar puesta en los próximos días y lo que se espera es que se confirme lo que ya se viene anticipando desde hace prácticamente un año, algo lo comentó Santi, que es que seamos finalmente clasificados como mercado emergente, y eso, para mí, lo más interesante es tratar de entender cuánta de esa noticia ya está descontada en los precios y cuánto no. ¿Viste? ¿Y cuál es tu opinión? A ver. Mirá, hay otro viejo refrán del mercado que es que hay que comprar con el rumor y vender con la noticia, y yo me anoto ahí, Vos ya compraste con el rumor y ahora estás sí, queriendo vender con la noticia. Sí, señor. No lo veo como algo, o sea, yo creo que de largo plazo sigue habiendo potencial, pero que en el corto plazo gran parte de la buena noticia ya está reflejada en el precio. Muy bien, se adelantó Miguel a las recomendaciones que vamos a darte el viernes, pero con esta información cerramos este bloque. En instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos de regreso y como siempre hacemos, vamos a comenzar a responder
tus preguntas sobre la situación de las entidades bancarias. Santi. Y mientras vemos en pantalla información de bancos, les comento que el mercado inmobiliario sigue en alza. 20% aumentaron las escrituras, las ventas de inmuebles en el último periodo, en el último mes. Esto tiene que ver, por supuesto, con la apuesta que está haciendo el gobierno a los nuevos créditos indexados. Realmente se dieron más créditos en estos primeros 5 meses del año que en todo el año 2016. Bueno, cambiamos de tema y los bancos vienen incrementando la oferta de servicios en forma virtual. Cada vez es mayor la cantidad de operaciones y trámites que pueden realizarse sin concurrir a una sucursal física. Bueno, Agustina conversó con el público sobre este tema. Café Financiero salió a la calle a preguntarle a la gente si cree necesaria la existencia de sucursales bancarias físicas o si podrían adaptarse a realizar todos sus trámites de forma online. Virtual me parece mucho más práctico, el tema de no tener que evitar ir al banco. Sí, totalmente para mí son necesarias, porque si bien se pueden hacer cosas virtualmente, sobre todo para la gente grande, por ahí el hecho de ir al banco sigue siendo necesario. Sí, para mí, para mi edad, tienen que ser físicas. Me parece que hay personas que las van a necesitar porque no tienen todo el conocimiento tecnológico para acceder de manera virtual, pero podrían haber las dos opciones mientras la gente se empieza a acostumbrar, me parece a mí. No, para mí son necesarias, sí. La forma tradicional. ¿Qué tipo de operaciones requiere de la asistencia de un empleado en el banco? Y bueno, quizás es como al tenerlo cara a cara da una cierta comodidad o rapidez, pero la realidad es que hoy en día es todo virtual y tecnológico, así que a mí me parece más cómodo. Cuando tengo que extraer más plata de lo que me permite sacar por cajero. Entonces, ¿no elegiría hacer las operaciones de forma completamente virtual? A mi edad no, completamente virtual no. Me encantaría, ¿viste? Una tendencia entonces que viene siendo impulsada por el Banco Central, que se propuso como objetivo reducir el uso del efectivo por parte de la población. Y vamos a cerrar lo sucedido en los mercados de capitales, donde hubo también una buena noticia para la Argentina. Continúa bajando el riesgo país y se anotó un nuevo récord en este sentido, Miguel. Así es, Alejandro. Los bonos en dólares están hechos una máquina. Desde la última corrección, que coincidió con la crisis política en Brasil, que fue el 18 de mayo, están anotando día tras día ganancias en términos de precio, y eso lo que implica es una baja de tasas de rendimiento. Lo interesante es que el riesgo país esta semana está tocando nuevamente el mínimo. Lo había marcado justo antes de este suceso de Brasil, y el anterior fue en el año 2007, antes de que Argentina empezara a manipular la publicación de inflación. Y hoy estamos en niveles de 390 puntos básicos de riesgo país. Estamos a menos, o no menos, estamos prácticamente a 100 puntos básicos de Brasil. Y obviamente esto es buena noticia porque impacta en un costo de financiamiento más bajo para todos. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque como hacemos siempre, respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros con información sobre la venta de autos 0 kilómetro. Según Acara, la concesionaria automotriz, la venta de autos 0 kilómetros aumentó un 31,4% en lo que va de enero a mayo de este año con respecto al mismo periodo, pero del año 2016. En otros números, se vendieron 378.000 unidades 0 kilómetros hasta mayo del 2017, superando las 284.000 que se habían vendido a esta altura del año 2016. Dentro de las marcas más elegidas por los argentinos encontramos Volkswagen, Fiat, Renault y Toyota. ¿Y quieren saber cuáles son los modelos más elegidos este 2017? A ver. El Volkswagen Gol, el Chevrolet Onix y el nuevo Renault Sandero. Así que según estos datos, este mercado parece ir repuntando con respecto a años anteriores. Bueno, cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Mario Blecher.
Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Mario Blecher para analizar las noticias más destacadas de los últimos días en materia económica. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por venir una vez más aquí. Gracias por la invitación. Bueno, se cumplen el próximo sábado el año y medio, los 18 meses desde la asunción de Mauricio Macri como presidente. ¿Qué evaluación haces, Mario, de las políticas económicas que se han desarrollado en este año y medio de gestión? Bueno, yo creo que en general se puede decir que las políticas son las políticas adecuadas dadas la situación existente y las necesidades. Probablemente se cometieron algunos errores, como sería lógico de esperar. Probablemente el error más serio fue el de crear expectativas demasiado altas y de luego frustrarse, ¿no? Esas expectativas, porque yo creo que... Cuando se señalaba, ¿no?, que la economía iba a volver al crecimiento en el segundo semestre, ¿no?, el famoso segundo semestre del 2016. Claro, y al tener expectativas defraudadas, es mucho más difícil entonces imponer un esquema en el cual obviamente el tiempo juega un rol. En particular yo creo que se trató y en algunos casos se logró de recomponer algunas variables que estaban completamente distorsionadas, retomar el equilibrio en algunas otras variables. Se tomaron decisiones, por ejemplo, como la de no ajustar el déficit fiscal, básicamente, que yo pienso que es correcta en el contexto social y político, pero... El enfoque gradualista, ¿no?, que viene llevando adelante el gobierno en materia fiscal. Sí, uno puede llamarlo como quiera, porque no hacer nada es llamarlo gradualismo. Decir, bueno, primero aumentamos el déficit, después lo hacemos bajar, no sé. Pero que es la política relativamente correcta, yo creo que sí lo es. Probablemente hubiese sido mejor tener un esquema que cierre completamente, que el público sepa de dónde empieza y dónde termina. Hoy en día no está claro eso. Pero en general las políticas fueron las políticas adecuadas, a mi juicio, ¿no? Me cuesta encontrar, aparte de algunos detalles, por ejemplo, yo no hubiera bajado las retenciones o cosas así, pero fuera de algunos detalles me cuesta encontrar algún error serio. El problema es que obviamente esto toma más tiempo de lo que uno hubiese pensado y ciertamente mucho más tiempo de lo que el gobierno anunció. Y en este momento es realmente importantísimo que el proceso de la inversión, el proceso del consumo se recuperen. Y yo creo que eso habrá que esperar las elecciones de octubre, pero creo que una vez que se clarifique el horizonte, si se clarifica en forma positiva para el inversor y el consumidor, la mayor parte de las predicciones que se hicieron sobre el crecimiento se van a dar. De todas formas, se desprende de lo que decís que si Daniel Scioli hubiera ganado las elecciones en noviembre del 2015, las políticas económicas que él hubiera llevado adelante hubieran sido similares, teniendo en cuenta que vos hubieras cumplido una función importante en el diseño, ¿no?, de las políticas económicas de ese gobierno. Yo no sé, los asesores asesoran, no ejecutan. No sé lo que realmente Daniel hubiera hecho, pero creo que no había mucha alternativa. Hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que hay que hacer de manera que no sé si hubiera tenido mucha alternativa. Yo lo hubiera acompañado y lo hubiera asesorado en la medida que hubiera seguido pidiendo mi opinión. Y mi opinión no ha cambiado demasiado de lo que había que hacer, de forma que se puede suponer que de alguna manera hubiera habido alguna influencia, pero es difícil hablar sobre cosas que no pasaron. Además, tampoco no tiene mucha importancia. Sí, tal cual. Mario, una de las cosas que pasó justamente este año y medio fue una enorme emisión de nueva deuda pública por el Gobierno Nacional. Hubo una discusión estos últimos días, el Gobierno salió a decir que en realidad lo que está haciendo es cancelar pasivos anteriores. ¿Te preocupa ese nivel de endeudamiento que se dio estos últimos meses? Si sigue a este ritmo, me va a empezar a preocupar. En este preciso momento a mí todavía no me preocupa, en el sentido de que la Argentina estaba bastante desendeudada. Además depende para qué se usa el endeudamiento. Esa idea de que mucha deuda es mala y poca deuda es buena tampoco es del todo correcto, ¿no? La deuda además es el otro lado del crédito y
acá he escuchado mucha gente que se queja, que protesta por el aumento en la deuda y protesta porque no aumenta el crédito, lo cual es una inconsistencia. Pero lo cierto es de que si realmente parte importante de la deuda se usa para financiar infraestructura, para financiar inversión pública, creo que, y si está bien calculado, creo que es positivo, no negativo. Si se usa para financiar gasto corriente, crea un problema. O sea que no se puede hablar de la deuda en forma general. Pero por lo pronto, bueno, se está utilizando, ¿no?, para financiar un déficit que es importante, ¿no?, y que está planteado el primario objetivo para este año en el 4,2% del PBI, ¿no?, que es particularmente elevado. Sí, no, yo creo que definitivamente, si esa es una tendencia que sigue a lo largo de mucho tiempo, es un problema. En este momento yo no lo veo como un problema. Yo creo que si preguntamos a la generación que viene, después de todo, si invertimos hoy es para la generación que viene, y si lo tiene que financiar también parte de esto la generación que viene, ¿no es cierto? Y eso es lo que es la deuda. En moderación, yo estoy seguro de que la próxima generación, si le podríamos hacer una pregunta, preferiría tener una buena infraestructura, una buena tecnología y tener deuda que lo contrario. Por eso, ¿no te preocupa en este momento el déficit fiscal, el nivel que tiene actualmente? No, sí, preocuparme preocupa. Lo que digo es que hubiese sido muy difícil, peligroso desde el punto de vista político y social, tratar de cortar muchas de las transferencias, muchos de los subsidios y muchos de los... Atacar en forma más brusca el problema. Y bueno, no hay mucha alternativa para atacar el déficit. Parte es el empleo público, parte son las transferencias, parte es lo que se llama transferencia al sector privado, que incluye todos los subsidios y todos los planes y todas esas cosas. Eso se puede reestructurar, se puede ir arreglando a través del tiempo, pero es muy difícil cortarlo. La mejor forma de resolver eso es que se absorba con el crecimiento. Mario, vos estuviste al mando del Banco Central. El presidente de la Autoridad Monetaria salió a defender otra vez su política de tasa de interés. ¿Puede la tasa de interés sola o ser el instrumento principal, central, en la lucha contra la inflación? Tiene que ser un instrumento central, no sé si no debería ser el único ni tampoco algo que se esté concentrando tanto en la atención, pero es un instrumento esencial, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando otros instrumentos, como por ejemplo la intervención del Banco Central en el mercado de futuros, que es un instrumento válido en muchos países, acá no se puede usar porque tiene historia, ¿no? Está judicializado en realidad. Entonces te quedan pocos instrumentos. ¿Pero estás satisfecho con la política monetaria que viene llevando adelante el Banco Central? Sí, en forma general yo creo que es correcta. Yo hubiera manejado un poquito diferente el tema de las metas de inflación, pero es de cuestión técnica y de... ¿Metas menos ambiciosas por ahí? Por ahí menos ambiciosas, por ahí más consensuadas entre distintas partes del gobierno, ¿no? Se cumplirá este famoso 17% y en todo caso si no se cumple, ¿te parece grave que la Argentina tenga 18 o hasta 20% de inflación viniendo de 30 o incluso más? No, por eso yo creo que nosotros tenemos que ver, cuando hiciste la primera pregunta también tendría que haberte contestado también esto, ¿no? La primera pregunta sobre el año y medio. Sí. Tenemos que ver las grandes tendencias, hacia dónde va. Una cosa es discutir si la inflación va a ser más baja o más alta que 40 y otra cosa es si va a ser más baja o más alta que los 17. Y otra cosa es discutir cuánto va a caer la economía, como se discutía hasta ahora, a discutir cuánto va a subir. Y esas cosas han pasado. Hay un cambio de tendencia. ¿Y te preocupa, Mario, el atraso cambiario que se viene provocando? No hay ninguna duda de que el atraso cambiario es un problema, pero es un atraso cambiario diferente al que nosotros estamos acostumbrados en la convertibilidad, por ejemplo, porque es un atraso cambiario que se viene causando por fuerzas del mercado, en cierta forma, ¿no es cierto? No hay intervención. No es un régimen fijo. Y no hay una intervención del Banco Central para establecer una tasa de cambio fija. O sea que eso te parece algo positivo, que relativiza la preocupación que puede generar el problema. Relativiza, pero eso no significa que no va a haber que resolver ese problema, porque una tasa en la tasa de cambio tiene muchas consecuencias negativas para la economía, porque muchos esperan que eso se resuelva para poder invertir desde afuera, cosas por el estilo. De forma de que la verdad es que es un problema, pero creo que un problema que cuando la tasa de inflación llegue a un nivel más aceptable, se lo va a poder tratar mejor.
Muy bien, Mario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis del economista Mario Blecher sobre estos 18 meses de gestión económica de Mauricio Macri, destacando que la dirección es la correcta, todavía igual importantes desafíos por delante. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.